Luego que diputados de oposición rechazaron la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de abril, con 275 votos a favor y 223 en contra, en Con los de Casa coincidieron que la oposición le perdió el miedo a Morena. Mauricio Merino, doctor en ciencia política, destacó que lo excepcional del rechazo de la oposición a la reforma eléctrica de López Obrador no es el hecho en sí mismo, sino que se da en un clima de polarización y encono, lo que medra la influencia política del presidente ante la oposición, de la que dijo, su única posibilidad de definición política es juntarse. Que su única posibilidad de definición política frente a esta mecánica del poder es juntarse todos. Me temo que al mismo tiempo representa así un dique frente a la ambición del poder del líder y el culto a la personalidad y todo lo que viene asociado a esto. Y del otro lado significa, empero, el regalarle al líder su mejor argumento, que todos son lo mismo, que todos significan lo mismo, que todos opinan lo mismo y que por lo tanto hay que devastar. Es una desgracia, la verdad, al punto al que nos han llevado. Y yo creo que en todo lo que nos sea posible, me gustaría invitar a que nos neguemos a esa cancelación de la pluralidad, querido Héctor, porque tiene riesgos reales para el país en todos los planos imaginables. Lo que lo vuelve excepcional es justamente la situación de anomalía, de anormalidad en la que estamos viviendo, en la que pues hemos venido ya asimilando, digamos, internalizando que las iniciativas, las propuestas, las ideas, las posturas del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, pues son prácticamente inatacables, que todo debe ser aprobado, que todo debe pasar, que todo debe ser considerado como lo mejor para el pueblo, para la nación, para la patria. Lo digo en el orden en que su propio partido considera que el presidente es la encarnación de ambas, de las tres cosas, no de ambas cosas, la patria, la nación, el pueblo. Entonces, claro, se vive como una epopeya por parte de la oposición el haber finalmente desaprobado o no aprobado una iniciativa de reforma constitucional. Por su parte, Juan Pablo Becerra Acosta destacó que la oposición perdió el miedo a Morena y su mayoría. Si quiere, el presidente, si quiere, va a tener que aprender, lo pudo, a negociar, porque sus iniciativas no van a pasar. Lo que saca positivo, como decía Maite, la oposición, es que perdieron el miedo, ¿eh? Ya se dieron cuenta que pueden enfrentar a Morena y que si se unen, independientemente de que sea antinatura, ahí si quieres, PRI, PAN, PRD, lo que tú quieras, y hasta Movimiento Ciudadano, se dieron cuenta que le pueden parar todo lo que tenga una implicación constitucional al presidente de la República. En tanto, Maite Azuela mencionó que le sorprende para bien que, políticamente y de manera articulada, la oposición haya dado marcha atrás a una reforma. Lo que sigue ahora es cómo se construye una narrativa con un bloque que, como bien dice Mauricio Merino, tiene diferencias ideológicas y no solo una narrativa compartida con esas diferencias, sino mecanismos de articulación que en el legislativo van a tener que estar operando en bloque y que pues sí ponen en riesgo esta pluralidad y quizá apuntan a un bipartidismo muy extraño que no imaginamos que fuera a suceder en algún momento, supongo, de nuestra historia pasada. Nos imaginábamos más un bipartidismo entre PRI, las izquierdas, contra el PAN, al que considerábamos de derecha. Están tan desdibujados ya los clivajes políticos y ideológicos en los partidos que ya es difícil ver dónde colocas a cada uno. Sin embargo, creo que aquí hay una resistencia pragmática, pero necesaria. O sea, nunca pensé decirlo, pero creo que quienes aspiramos a defender por lo menos los fundamentos básicos de nuestra democracia, sabemos que sin contrapesos esto es imposible. Y lamento mucho que los contrapesos impliquen el sacrificio de la pluralidad matizada, pero creo que por lo pronto no va a quedar de otra, sobre todo en el propio legislativo, para entrar a trabajar en bloque. Al respecto, Mauricio Merino opinó lo siguiente. No sabes cuánto lamento tener que reconocer esto, ¿eh? Sé que hay opiniones muy encontradas al respecto, pero la mía propia
es lamentar mucho que la única opción de oponerse a estas actitudes fascistas, así se llaman, ya expliqué por qué, sea convocar a la unión de toda la oposición, desdibujando sus programas, su ideología, sus propuestas propias, asumiendo que PAN, PRI, PRD, MC y lo que suba y sigue, pues sean lo mismo. Mientras tanto, Juan Pablo Becerra Acosta destacó que es una desmesura que se acuse a la oposición de traidores a la patria. Me parece a todas luces un exceso, me parece inadmisible porque la verdad lo que están haciendo es medio facho, ¿no? ¿Medio? Traidores a la patria. Bueno, medio, ¿no? Estoy siendo diplomático, ¿no? Es medio facho porque señalar, poner pintas, poner pancartas, de este es un traidor a la patria, pues me parece que es que ¿cómo puedes defender ese exceso, no? Pues eso genera, obviamente, una violencia contra esas personas, que puede gustarles o no cómo votaron, pero es su derecho democrático a votar como quieran. ¿Desde hace cuánto sabían en el gobierno federal y en Morena que esa iniciativa estaba muerta, que esa reforma estaba muerta? ¿Desde hace cuánto lo sabían? Pues obviamente que lo sabían desde hace muchísimo. ¿Sabían que esa reforma no iba a pasar? Pues porque saben contar. Sabían perfectamente que necesitaban por lo menos 55, 56 votos, dependiendo quiénes se presentaban ese día a votar. Lo sabían. Entonces, ¿por qué no retiraron esa iniciativa presidencial si sabían que no había manera de que pasara? Pues porque ya tenían una estrategia. Ya sabían que le iban a perder, ya tenían una estrategia, un show de confrontación política.